Amigo mío, antes del fuego existía el silencio. Un silencio pesado y sofocante que se extendía por toda la tierra de Israel, un reflejo directo de la sequía que agostaba las almas del pueblo. Hacía ya 3 largos años que ni una sola gota de rocío se atrevía a besar la tierra agrietada, porque un hombre, Elías el tisbita, había sellado los cielos con la autoridad de la palabra de un Dios olvidado. La nación entera estaba de rodillas, pero no en oración, sino en una desesperación muda, gobernada por Acab, un rey de voluntad débil, y su esposa Jezabel, una reina con un corazón de pedernal que había importado sus dioses de piedra y madera directamente a la tierra prometida. El hambre que asolaba el cuerpo era solo un eco del hambre espiritual que había consumido la herencia de Jacob, dejando a una nación a la deriva. En este desolador escenario, el culto a Baal era todo menos silencioso. Se manifestaba como un espectáculo de ruido y exceso, una religión de certezas visibles y de gratificaciones inmediatas que el pueblo anhelaba. Sus profetas eran numerosos, 450 hombres que se sentaban a la mesa de la reina, cuyas voces resonaban en los palacios y cuyos rituales sangrientos exigían el frenesí de los gritos. Baal era el supuesto dios de la tormenta, de la lluvia, de la fertilidad y, oh, qué ironía, bajo su presunto reinado, la tierra se moría lentamente. Su adoración representaba el intento desesperado de la humanidad por controlar lo divino, por negociar con los cielos a través de actos extravagantes, creyendo que el estruendo de su devoción podía forzar la respuesta de un Dios hecho a su propia imagen y semejanza. ¿Y dónde estaba el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en medio de todo esto? Para la gran mayoría en Israel, él guardaba un silencio profundo. Un silencio que era peligrosamente confundido con ausencia, con indiferencia, o peor aún, con una derrota humillante ante los nuevos ídolos. ¿Dónde estaba el Dios que había abierto el mar rojo, que hizo brotar agua de la roca en el desierto? Su nombre era apenas un susurro ahogado por la gritería dirigida a Baal. Las historias de sus milagros pasados parecían leyendas de un tiempo lejano, cuentos de cuna para una nación que se consideraba ahora adulta y cínica. Sin embargo, este silencio divino no era una señal de debilidad, sino el espacio sagrado que se estaba preparando para la más dramática de las revelaciones, un escenario que se montaba para que el mundo aprendiera la abismal diferencia entre el ruido vacío de los ídolos y la palabra poderosa y creadora del Dios vivo. En medio de este inmenso vacío espiritual caminaba Elías, un hombre forjado en el desierto, vestido con pieles, cuya única y verdadera riqueza era la palabra de Dios, ardiendo como fuego en sus huesos. No era un sacerdote del opulento templo, ni un noble de la corte real. Era un extraño, un forastero cuya sola existencia representaba un acto de pura rebelión contra el espíritu de su época. Él cargaba sobre sus hombros el peso del silencio de Dios y la abrumadora responsabilidad de ser su única voz audible. Su fe no era una fe cómoda y serena, era una llama solitaria parpadeando en medio de una tormenta de incredulidad, una fe que lo aislaba del mundo, que lo convertía en un objetivo, pero que también lo conectaba con la única fuente de poder real, en un mundo embriagado por la más profunda de las ilusiones. La orden que Dios le dio a Elías fue como un trueno que retumbó en su alma. Ve, preséntate a Acab, porque enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Aquello era, al mismo tiempo, una promesa gloriosa y un desafío aterrador. Presentarse ante Acab equivalía a una sentencia de muerte segura. Era caminar voluntariamente hacia la guarida del león, hacia el epicentro del poder que lo había estado cazando de manera implacable por todo el reino.
Pero la promesa de la lluvia contenía la dulce melodía de la restauración, el fin del juicio divino y la inequívoca señal de la misericordia de Dios. Elías entonces se encontró en la encrucijada de elegir entre la autopreservación y una obediencia radical, confiando más en la promesa de su Señor que en la amenaza de un rey. Y es así como comienza nuestro viaje, querido amigo, con este profeta solitario descendiendo desde su refugio secreto para confrontar a toda una nación. Él era la encarnación de la pregunta que todos se negaban a formular en voz alta: ¿quién es el verdadero Dios? Su sola presencia actuaba como un espejo que obligaba a Israel a enfrentarse con su propia y vergonzosa decadencia espiritual. La tensión en el aire era palpable, una cuerda estirada hasta el límite entre el poder de un reino idólatra y la fe inquebrantable de un único hombre. El inminente confronto no era simplemente entre Elías y Acab, o entre Yahvé y Baal. Era la batalla eterna que se libra entre la verdad y la mentira, entre la fe que se sostiene en lo invisible y la religión que exige el espectáculo de lo visible para poder creer. Detente un momento a pensar en el inmenso coraje que un llamado como ese exige. En un mundo que constantemente aplaude la conformidad, que recompensa a aquellos que siguen a la multitud, Elías fue llamado a caminar en la dirección opuesta, a ser la voz disonante, la verdad incómoda. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos silenciado la voz de Dios en nuestras vidas por el simple miedo a ser diferentes, por el pánico a lo que los demás puedan pensar? ¿Cuántas veces hemos elegido la aparente seguridad de las idolatrías modernas, la búsqueda de aprobación, de control, en lugar de la arriesgada y gloriosa aventura que supone una fe obediente? La travesía de Elías hacia su encuentro con Acab es una invitación a examinar nuestros propios corazones. La escena estaba ya preparada para uno de los mayores dramas en la historia de la humanidad. El Monte Carmelo sería el gran escenario. De un lado del conflicto se encontraba el poder del Estado, la religión popular, 850 profetas del sistema, todos gritando en un solo y caótico unísono. Del otro lado, un hombre solitario, cubierto por el polvo del desierto, sin nada más que una palabra de Dios ardiendo en su corazón. El pueblo de Israel, hambriento y confundido, era la audiencia, sus corazones como un campo seco. La pregunta que flotaba en el aire era tan pesada como la ausencia de nubes. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Elías, de pie ante Acab y todo el pueblo reunido, no inició con una oración suave, sino con una confrontación directa que cortó el aire tenso como una espada. Su voz resonó con una autoridad que no provenía de ningún trono terrenal. No soy yo el que perturba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos del Señor para seguir a los Baales. Él no buscó diplomacia, no ofreció un terreno común. Expuso la herida, la raíz purulenta de todo el sufrimiento de la nación, la infidelidad a su pacto. Y entonces, con la audacia de un hombre que conoce a su Dios, propuso el desafío final. 2 altares, 2 novillos, pero ningún fuego humano. El Dios que respondiera desde el cielo con fuego consumidor, ese, y solo ese, sería reconocido como el Dios verdadero. Una apuesta de todo o nada, una fe llevada a su máxima expresión. La propuesta fue aceptada por un pueblo desesperado por una señal, por una certeza en medio de su caos. Y Elías, con una sabiduría divina teñida de una fina ironía, concedió la primera oportunidad a sus adversarios. «Ustedes son muchos», declaró. «Escojan primero su novillo y clamen a su Dios». Y así dio comienzo el gran teatro de la religión humana. Desde la primera luz de la mañana hasta el sol abrasador del mediodía,
Los 450 profetas de Baal danzaron, cojearon y gritaron alrededor de su altar, un frenesí de voces vacías, un coro de desesperación que se elevaba hacia un cielo indiferente. Baal, el supuesto maestro de la tormenta y el trueno, permanecía vergonzosamente mudo, sordo a las súplicas de sus más fervientes seguidores. Llegado el mediodía, Elías añadió la sal de la burla a la herida abierta de la impotencia de ellos. «¡Griten más fuerte!», les provocaba con una voz cargada de sarcasmo. «Quizás está meditando profundamente, o tal vez está ocupado, o se ha ido de viaje. ¿Quién sabe? A lo mejor está durmiendo, y es necesario que alguien lo despierte». Cada una de sus palabras era una flecha certera que perforaba la delgada armadura de aquella fe falsa, exponiendo el absurdo de su idolatría para que toda la nación lo viera. La burla de Elías no era una crueldad sin propósito, era una herramienta teológica, una terapia de choque diseñada para romper el encantamiento, para obligar al pueblo a contemplar la locura de clamar a un Dios que no puede oír, a una fantasía nacida de su propia imaginación. Su provocación surtió efecto. Llevados al límite de la desesperación, los profetas de Baal intensificaron su patético ritual. Tomaron espadas y lanzas y comenzaron a hacerse incisiones, a cortarse la piel en un acto de automutilación sangrienta para atraer la piedad de su divinidad. La sangre corría sobre la madera y la piedra del altar, mezclándose con el sudor y las lágrimas de una devoción completamente fútil. Era el clímax de la religión basada en el esfuerzo humano, una demostración patética de que, al final, la idolatría siempre exige nuestro dolor, nuestra sangre y nuestra vida, y a cambio, solo nos ofrece el más absoluto y desolador de los silencios. El sol comenzó su descenso en el horizonte y el altar de Baal permanecía frío, un monumento a su propia e innegable inutilidad. Fue entonces, cuando toda la energía humana se había agotado y el frenesí se había disipado en el aire de la tarde, que Elías se puso en pie. Su calma era un contrapunto ensordecedor a la locura que lo había precedido. Con un gesto, llamó al pueblo para que se acercara. No los invitaba a un espectáculo, sino a presenciar un acto sagrado de restauración. Su primer gesto fue profundamente simbólico. Recogió 12 piedras, una por cada una de las tribus de los hijos de Jacob, y reconstruyó con ellas el altar del Señor, que yacía en ruinas. Antes de clamar a Dios por fuego, restauró el lugar de la adoración. Estaba ante los ojos de todos, reunificando simbólicamente a una nación quebrada, recordándoles su verdadera identidad y su pacto olvidado. Lo que hizo a continuación fue un acto de fe que desafiaba toda lógica. Cavó una zanja alrededor del recién reconstruido altar y dio una orden que dejó a todos perplejos. «Llenen 4 cántaros grandes con agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña». En una tierra devastada por 3 años de sequía, donde cada gota de agua era más preciosa que el oro, este acto parecía una locura, un desperdicio imperdonable, pero él los hizo repetir el gesto una segunda vez y luego una tercera. El agua corría a raudales, empapando la leña, el sacrificio, llenando la zanja. Estaba eliminando cualquier posibilidad de truco humano, creando una imposibilidad física para demostrar una posibilidad divina. De pie, ante su altar anegado, Elías elevó su voz al cielo. Su oración no fue un grito frenético ni una larga letanía, fue una conversación íntima, poderosa y llena de fe. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú haces volver a ti sus corazones. No pidió fuego para su propia gloria, sino para la gloria de Dios y para la restauración de su pueblo.
Su petición estaba anclada en la historia del pacto y en el deseo de ver los corazones de su gente regresar a casa. El altar estaba listo. La oración había sido elevada. El cielo, que había permanecido en silencio durante todo el día ante los gritos de 850 hombres, ahora estaba atento al clamor de uno solo. Todo el Carmelo contuvo la respiración, el destino de una nación, la verdad sobre la naturaleza de Dios, todo pendía de ese momento de tenso silencio. Elías no miraba a la multitud ni al rey. Sus ojos estaban fijos en el cielo, su corazón anclado en la fidelidad de un Dios que, él sabía, nunca abandona a los que confían en él. La confrontación había terminado, y el momento de la revelación divina había llegado. Y entonces ocurrió. No fue un relámpago fugaz, ni una chispa fortuita. Desde el cielo despejado descendió una columna de fuego viviente. Un fuego que no era de este mundo, un fuego que ardía con la intensidad de la santidad de Dios. Cayó con una precisión aterradora sobre el altar de Elías y lo consumió todo. No solo devoró el sacrificio y la leña empapada, sino que lamió y evaporó cada gota de agua que llenaba la zanja. Y no se detuvo ahí. El fuego consumió las 12 piedras del altar, la tierra misma sobre la que se asentaba, reduciendo todo a polvo y ceniza. Fue una demostración de poder tan absoluta, tan inequívoca, que borró cualquier sombra de duda. Dios no solo había respondido, había hecho una declaración. Al ver esto, la multitud que había permanecido como espectadora pasiva, ahora se postró en tierra como un solo hombre. El miedo y el asombro se apoderaron de ellos. Un grito colectivo y espontáneo brotó de miles de gargantas, un grito que no había sido escuchado en esa tierra por generaciones. ¡El Señor es el Dios! ¡El Señor es el Dios! En ese instante, la ilusión de Baal se hizo añicos. El dios de la conveniencia, el ídolo de la corte real, fue expuesto como la nada que siempre fue. El Dios de sus padres, el Dios del pacto, había demostrado ser el único poder soberano en el universo. Fue un momento de despertar nacional, un bautismo de fuego que purificó, al menos por un momento, el corazón de Israel. Pero la victoria espiritual exigía una acción terrenal. Elías, ahora investido con la autoridad del juicio de Dios, dio una orden implacable: prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno. El mismo pueblo que momentos antes cojeaba entre dos pensamientos, ahora con un celo renovado, obedeció. Los falsos profetas fueron llevados al arroyo de Sisón, y allí Elías ejecutó el juicio de Dios sobre aquellos que habían envenenado espiritualmente a la nación. No fue un acto de venganza personal, sino el cumplimiento de la ley del pacto, una cirugía dolorosa pero necesaria para extirpar el cáncer de la idolatría que amenazaba con destruir el alma de Israel por completo. El fuego había venido. Ahora faltaba la lluvia. La prueba no había terminado. Mientras Acab subía a comer y beber, perplejo por los acontecimientos, Elías subió a la cima del Carmelo. Allí, el profeta victorioso se postró en tierra, poniendo su rostro entre las rodillas en una postura de profunda humildad y oración intercesora. Sabía que el milagro del fuego no garantizaba automáticamente el milagro de la lluvia. La lluvia requería una nueva petición, una fe persistente. Le dijo a su siervo: «Sube ahora y mira hacia el mar». El siervo fue, miró y regresó con un informe desalentador: no hay nada. La fe de Elías no se inmutó. La victoria no lo había vuelto arrogante, lo había hecho más dependiente. «Vuelve 7 veces», le ordenó Elías. Y 7 veces el siervo subió y bajó. Y 7 veces la respuesta fue la misma: no hay nada. Piensa, amigo mío, en la fe que se requiere para seguir orando cuando la evidencia contradice tu petición. 6 veces el cielo permaneció vacío. 6 veces la promesa parecía lejana. Pero la fe de Elías no se basaba en la vista, sino en la palabra que había recibido.
Él continuó en su postura de oración, luchando en lo invisible, creyendo que la respuesta estaba en camino, incluso cuando no había ni una sola nube en el horizonte. Esta es la fe que persevera, la fe que se niega a rendirse ante el silencio aparente de Dios, sabiendo que Él está obrando detrás de la escena. A la séptima vez, el siervo regresó con un destello de esperanza en sus ojos. He aquí una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. ¡Qué imagen tan poderosa! La respuesta a una oración que sacudió la nación comenzó como algo casi insignificante, un susurro de esperanza en la inmensidad del cielo. Para un ojo incrédulo no sería nada, pero para Elías era todo, era la señal. Inmediatamente envió a su siervo a advertir a Acab: «Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje». Él vio un aguacero torrencial en una nube del tamaño de la mano de un hombre. La fe no necesita ver la respuesta completa, le basta con ver el comienzo de la promesa, y entonces los cielos, que habían estado cerrados por 3 años y medio, se oscurecieron con nubes y viento. Una lluvia torrencial comenzó a caer, el sonido de la vida regresando a la tierra sedienta. Era la confirmación de la misericordia de Dios, la prueba de que Él no solo es un Dios de juicio, sino también de restauración. Mientras Acab corría en su carro hacia Jezreel, algo extraordinario sucedió. La mano del Señor vino sobre Elías. Él ciñó sus lomos, y lleno de una fuerza sobrenatural, corrió delante del carro de Acab durante todo el camino. El profeta del desierto, el hombre de oración, ahora era un atleta de Dios, superando el poder de los caballos. Fue un día de victoria total. Elías había sido vindicado, Dios había sido glorificado, el pueblo se había arrepentido, la idolatría había sido juzgada, la sequía había terminado, el profeta, corriendo bajo la lluvia torrencial, empapado por la bendición que su fe había desatado, debió sentirse en la cima del mundo, invencible, el campeón indiscutible de Yahvé. Pero, querido amigo, la cima de la montaña espiritual es a menudo el lugar más peligroso para estar. Porque después de la gran victoria, después del fuego y la lluvia, viene la prueba más sutil y peligrosa de todas, la prueba de la mañana siguiente. Y para Elías, esa mañana estaba a punto de traer la tormenta más oscura de su vida. El profeta llega a Jezreel, con el eco del trueno y los gritos de victoria aún resonando en sus oídos. Llega con el sabor de la lluvia y la sal del sudor en sus labios. El hombre que había desafiado a un rey y derrotado a cientos de profetas. Pero en lugar de ser recibido con honor, su triunfo choca contra un muro de odio helado. Acab le cuenta a Jezabel todo lo que Elías había hecho, cómo el fuego había caído y cómo sus profetas habían sido pasados a espada. La reacción de Jezabel no es de temor ante el poder de Yahvé, sino de una furia fría y calculadora. Ella no vio un milagro, vio una afrenta personal, una amenaza a su poder y a sus dioses. Su corazón de piedra no se ablandó, se endureció aún más. Y entonces ella envía un mensajero a Elías con un juramento mortal, un susurro de muerte que atraviesa el estruendo de la victoria. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. No era una amenaza vacía, era la promesa de una reina que tenía el poder y la voluntad para cumplirla. En ese momento, algo se quebró dentro del profeta. El hombre que se había enfrentado a un ejército de adversarios, ahora se desmorona ante la amenaza de una sola mujer. ¿Cómo es posible, amigo mío? ¿Cómo puede un gigante de la fe convertirse en un fugitivo aterrorizado en cuestión de horas? Aquí yace uno de los misterios más profundos de la condición humana y espiritual. Elías estaba agotado. Había gastado cada gramo de su energía física, emocional y espiritual en el Monte Carmelo.
La adrenalina de la confrontación se había desvanecido, dejándolo vulnerable, expuesto. Y en ese estado de agotamiento, el miedo encontró una puerta abierta. El enemigo no lo atacó en la cima de la montaña, en medio del milagro. Lo atacó en la quietud de la noche, cuando estaba solo y cansado. El susurro de Jezabel fue más aterrador que los gritos de los profetas de Baal, porque era personal, directo, y prometía un fin solitario y humillante. Así, Elías, viendo el peligro, se levantó y huyó para salvar su vida. El hombre que había orado por lluvia para toda una nación, ahora corría para salvarse a sí mismo. Dejó a su siervo en Beerseba, la última frontera de Judá, y se adentró solo en el desierto. Cada paso en esa arena era un paso que lo alejaba no solo de Jezabel, sino de su llamado, de su pueblo, de su propósito. El desierto exterior era un reflejo del desierto que se había apoderado de su alma. Se sentía completamente solo, abandonado por el mismo pueblo que había aclamado a su Dios, y quizás en su mente abandonado por Dios mismo. El gran profeta de fuego ahora era solo un hombre roto, huyendo en la oscuridad. Después de un día de camino, se derrumbó bajo la sombra de un enebro. La soledad y la desesperación lo consumieron. Y allí, en el punto más bajo de su vida, elevó la oración más honesta y desgarradora que un profeta podría pronunciar. No pidió fuerza, no pidió un milagro, no pidió vindicación, pidió la muerte. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida», le suplicó, «pues no soy yo mejor que mis padres». El peso de la expectativa, el agotamiento de la batalla, la amarga decepción del resultado, todo se derrumbó sobre él. Sintió que había fracasado, que su victoria no había cambiado nada, que su vida ya no tenía sentido. Piensa en la profundidad de esta escena. El campeón de Dios, el hacedor de milagros, ahora está sumido en una profunda depresión, convencido de que la muerte es la única salida. Esto nos enseña una lección vital. Los grandes dones espirituales no nos hacen inmunes al sufrimiento humano. La victoria en el ministerio no garantiza la paz en el alma. Elías nos da permiso para ser honestos con Dios en nuestra oscuridad. Nos muestra que está bien no estar bien, que incluso los más grandes santos pueden llegar a un lugar donde sienten que no pueden más. Es un retrato crudo y real del agotamiento espiritual, una advertencia de que después de los grandes Carmelos de nuestra vida debemos cuidar de nuestra alma. Se acostó y se durmió bajo el enebro, un sueño de escape, un deseo de que todo terminara. El silencio del desierto lo envolvía, un silencio muy diferente al que había precedido al fuego en el Carmelo. Aquel era un silencio de expectación. Este era un silencio de desesperanza. Elías había llegado al final de sí mismo. No tenía más fuerzas para correr, ni más palabras para orar, ni más fe para creer. Estaba vacío, y es a menudo en este lugar de vacío absoluto, cuando hemos agotado todos nuestros propios recursos, que Dios elige intervenir, no con el estruendo de un milagro público, sino con el más tierno y personal de los toques. El héroe de Israel estaba dormido, esperando la muerte. Había luchado la buena batalla, pero sentía que había perdido la guerra. Su mente, atormentada por el miedo y la decepción, le decía que todo había terminado, pero el plan de Dios para él estaba lejos de concluir. La huida de Elías no fue el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno más íntimo y transformador. Dios estaba a punto de llevar a su siervo cansado en un viaje, no de regreso a la victoria pública, sino a las profundidades de su propio corazón, para enseñarle una lección que nunca podría haber aprendido en la cima del Monte Carmelo. Mientras Elías dormía el sueño pesado de la desesperanza, sintió un toque. No era el toque frío de la muerte que anhelaba, sino un toque suave y firme. Un ángel del Señor estaba a su lado. Y la primera palabra del cielo no fue un reproche, ni una pregunta, ni un sermón.
Fue una simple y compasiva invitación: levántate y come. Dios no confrontó la depresión de su profeta con lógica o con juicio. Confrontó su agotamiento con gracia. Vio la necesidad física y emocional de su siervo y respondió con un cuidado tierno y práctico. Al lado de Elías había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. El pan del cielo y el agua de vida, provistos en medio del desierto de la desesperación. Elías obedeció, comió y bebió, y sin decir una palabra, volvió a acostarse. El alimento lo fortaleció físicamente, pero su alma todavía estaba sumida en la oscuridad. El primer toque no fue suficiente para sanar una herida tan profunda. Y aquí vemos la paciencia infinita de nuestro Dios. El ángel del Señor regresó por segunda vez, lo tocó de nuevo y repitió la invitación, pero esta vez con una razón: levántate y come, porque largo camino te resta. Dios no solo lo estaba alimentando para el presente, lo estaba fortaleciendo para el futuro. Le estaba diciendo: tu viaje no ha terminado, esto no es el final. Tengo un destino para ti, un lugar al que debes llegar, y te daré la fuerza para hacerlo. Este alimento no era común. Fortalecido con esa comida celestial, Elías caminó durante 40 días y 40 noches. Esta no fue una caminata sin rumbo, fue una peregrinación divinamente guiada. Su destino era Horeb, el monte de Dios. Este es el mismo lugar donde Moisés vio la zarza ardiente y recibió su llamado. Es el mismo monte Sinaí donde Dios descendió en fuego y entregó su ley, estableciendo su pacto con Israel. Dios estaba llevando a su profeta desilusionado de vuelta al origen, a la fuente de la revelación, al lugar donde la relación entre Dios y su pueblo fue forjada. Era un viaje de sanación, un retiro espiritual forzado para realinear el corazón de su siervo. Imagina esa larga caminata. 40 días de silencio, solo Elías y la presencia sustentadora de Dios. El sol del desierto durante el día, las estrellas frías durante la noche. No hay multitudes, no hay reyes, no hay amenazas. Solo el ritmo de sus propios pasos sobre la arena. Este viaje fue un proceso de desintoxicación. Le permitió dejar atrás el ruido del Carmelo, el veneno del miedo de Jezabel y la amargura de su propia decepción. A veces, querido amigo, Dios nos llama a nuestro propio desierto, a un período de silencio y soledad, para sanarnos de nuestras batallas y prepararnos para nuestro próximo encuentro con Él. Este desierto no es un castigo, es una sala de recuperación. La llegada a Horeb marca un punto culminante en este viaje. Elías encontró una cueva y pasó la noche allí. La cueva es un símbolo poderoso, es un lugar de refugio, pero también puede ser una tumba, un lugar de aislamiento y oscuridad. Elías se escondió en la cueva tal como se había escondido de su llamado en el desierto. Estaba físicamente en la montaña de Dios, pero su espíritu todavía estaba encerrado en la cueva de su miedo y su autocompasión. Había llegado al lugar del encuentro divino, pero aún no estaba listo para el encuentro en sí. Dios lo había llevado hasta allí, y ahora, en la quietud de la montaña sagrada, comenzaría la verdadera obra de restauración. Es fundamental entender que Dios honró la humanidad de su profeta. No lo reprendió por su miedo ni por su deseo de morir. En cambio, lo cuidó, lo alimentó, lo guió y le dio tiempo para sanar. La gracia de Dios se encontró con Elías no en un sermón sobre la fe, sino en un pedazo de pan y una vasija de agua. Esto nos enseña que nuestro Dios es un Dios compasivo, que entiende nuestras debilidades y fragilidades. Él sabe cuándo necesitamos un desafío y cuándo necesitamos un toque de gracia. Para el Elías del Carmelo, la respuesta fue fuego. Para el Elías del desierto, la respuesta fue pan. El viaje de 40 días es un eco deliberado de los 40 años de Israel en el desierto y de los 40 días de Moisés en la misma montaña.
Elías estaba reviviendo la historia de su pueblo en su propia piel. Así como Dios sustentó a Israel con el maná, ahora sustentaba a su profeta con el pan del ángel. Estaba conectando la experiencia personal de Elías con la gran narrativa de la redención. Le estaba mostrando que su historia personal era parte de un plan mucho más grande. No era un fracaso aislado. Era un siervo amado en un proceso de refinamiento, siendo preparado para la revelación más íntima de su vida. Y así, en la soledad de Horeb, en la oscuridad de la cueva, Elías esperó. El viaje físico había terminado, pero el viaje espiritual estaba a punto de alcanzar su clímax. Había sido despojado de todo, de su confianza, de su sentido de propósito, de la aclamación de la multitud. Estaba listo para escuchar, no con los oídos de un héroe victorioso, sino con el corazón quebrantado de un siervo humilde. Y es en ese lugar de humildad y silencio que Dios finalmente le hablaría, no para responder a sus quejas, sino para revelarle la verdad sobre sí mismo. En la quietud de la cueva, la palabra del Señor finalmente vino a Elías. Y la pregunta que Dios le hizo fue penetrante. ¿Qué haces aquí, Elías? No era una pregunta en busca de información. Dios sabía exactamente dónde estaba y por qué. Era una pregunta para el propio Elías, una invitación a la introspección, a verbalizar el caos de su corazón. Dios lo estaba invitando a sacar la infección a la luz. Y Elías respondió con un torrente de dolor, una mezcla de orgullo herido y autocompasión. «He sentido un vivo celo por el Señor», dijo, «pero los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas han matado a espada. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». En su respuesta, vemos la perspectiva distorsionada de un hombre en profunda angustia. Se ve a sí mismo como el único fiel, el único que lucha por Dios, completamente solo en un mundo apóstata. Su dolor es real, pero su percepción es limitada. Olvida a los 700 profetas que Acab no había podido encontrar. Olvida a la multitud que aclamó a Dios en el Carmelo. En su cueva de desesperación solo puede ver su propia soledad y su aparente fracaso. Dios escucha pacientemente su queja sin interrumpirlo, permitiéndole vaciar su corazón. Y entonces, en lugar de discutir con él, le da una simple instrucción. «Sal y ponte en el monte delante del Señor». El encuentro no sucedería en la cueva del miedo, sino afuera, en la presencia de Dios. Lo que sucede a continuación es una de las revelaciones más profundas de toda la Escritura. Mientras Elías estaba de pie en la montaña, un viento grande y poderoso comenzó a soplar, tan fuerte que desgarraba los montes y quebraba las peñas. Era una demostración de poder puro, el tipo de fuerza que Elías conocía bien. Pero el texto nos dice algo crucial. El Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto que sacudió los cimientos de la montaña. Era el poder que hace temblar la tierra, un símbolo de juicio y temor. Pero de nuevo, el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto vino un fuego, el mismo elemento del triunfo en el Carmelo. Era el poder consumidor y purificador de Dios. Pero, asombrosamente, el Señor no estaba en el fuego. Dios estaba deconstruyendo la teología de su profeta. Elías era un hombre de fuego, de poder, de grandes demostraciones públicas. Probablemente esperaba que Dios se manifestara de la misma manera espectacular. Pero Dios le estaba enseñando que su poder no se limita a las grandes y ruidosas manifestaciones. Estaba recalibrando la comprensión de Elías sobre cómo obra el poder divino. Le estaba mostrando que la fuerza que destroza rocas y el fuego que consume altares no son la esencia de su ser. Son herramientas que él usa, pero su verdadera naturaleza se encuentra en otro lugar, en un espacio mucho más íntimo y profundo. Elías estaba recibiendo una lección que cambiaría su ministerio y su vida para siempre.
Y después del fuego vino una voz de silencio apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. No era un trueno, sino un susurro. Un sonido tan suave que requería una quietud total para ser percibido. Y cuando Elías lo oyó, supo instintivamente que ahí estaba Dios. Cubrió su rostro con su manto, en un acto de reverencia y temor santo, y se paró a la entrada de la cueva. El mismo Dios, que es un fuego consumidor, es también un susurro de gracia. El Dios que gobierna las tormentas se comunica en la quietud. Este es el clímax de la historia. La revelación de que el poder más grande de Dios se manifiesta a menudo en su ternura y su presencia más profunda se siente en el silencio. En la intimidad de ese susurro, Dios le hace la misma pregunta por segunda vez. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías, casi como un reflejo, da la misma respuesta, la misma queja. Pero esta vez, algo es diferente. La queja ya no es el final de la historia. Después de haber escuchado el susurro, la perspectiva de Elías, aunque todavía dolorosa, está a punto de cambiar. Y Dios no lo reprende. En lugar de eso, le da una nueva misión. No lo despide por su depresión, no lo descarta por su miedo. Lo recomisiona. Le da tareas concretas, ungir a nuevos reyes, ungir a su propio sucesor, Eliseo. Le da un propósito renovado, sacándolo de su cueva de autocompasión y proyectándolo de nuevo en la historia de la salvación. Y finalmente, Dios aborda directamente su sentimiento de soledad con una revelación sanadora. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. No estás solo, Elías. Tu percepción es incorrecta. Hay un remanente fiel que no has visto. Hay una obra silenciosa de Dios que ha estado sucediendo lejos de tus ojos. Esta fue quizás la medicina más poderosa para el alma del profeta. La certeza de que no era el único, de que su lucha no era en vano y de que Dios siempre preserva a un pueblo para sí mismo, incluso en los tiempos más oscuros. La soledad que lo había llevado al desierto era una ilusión. Así, Elías desciende de la montaña de Dios, no como el héroe arrogante del Carmelo, sino como un hombre quebrantado y restaurado por la gracia, un hombre que ha aprendido que la voz de Dios es a menudo un susurro, un hombre que sabe que después del agotamiento viene el sustento y después de la desesperación viene un nuevo llamado. Esta historia, amigo mío, es nuestra historia. Es la promesa de que cuando huimos a nuestro desierto, cuando nos escondemos en nuestra cueva, Dios no nos abandona. Él emprende el viaje con nosotros, nos alimenta con su gracia y en la quietud de nuestro corazón quebrantado nos habla en un susurro, nos da un nuevo propósito y nos recuerda que nunca, nunca estamos solos.